La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Agradecemos muchísimo su sintonía en el segundo programa del año 2019. Son exactamente las 6:57. Yo soy Julio Cordero. Ayer tuvimos un buen programa con Rafael Espinal, el coordinador de la Escuela de Economía de INSECTA. Y el tema fundamental era la seguridad social. Pero a nosotros no tomamos en cuenta algo que yo quisiera que José me dejara tratar. Lo que ha pasado en Perú con el presidente peruano, que unos fiscales, se nombró una estructura de fiscales para el asunto de Odebrecht, y 2 fiscales comenzaron a echar para atrás en la investigación. Y el presidente Vizcarra, un hombre sin antecedente político, pero parece que un hombre formal, Venía creo que de los organismos internacionales. Anunció que iba a presentar una ley de intervención de la Fiscalía por el asunto Odebrecht. Ya cuando él llegó al Congreso a depositar la ley, habían repuesto a los 2 fiscales que habían aislado. Y lo que puede el carácter, y lo que puede la firmeza, y lo que puede la decisión. Y no solamente eso, sino que ya los 2 fiscales están pidiendo el juicio al que los intentó excluir. Hay muchas noticias que tienen que ver con Odebrecht, porque hay países que han llegado a descubrir cientos y cientos de dólares. Tuvo el Estado brasileño que condenar a la compañía, no a Petrobras, no a otra compañía, a 780 millones por quien han investigado. Entonces, antes de comenzar el programa, yo quería dejar la premisa de 2 cosas. Primero, que queremos el estudio de la Cámara de Cuentas de las sobrevaluaciones, que no podemos olvidar que tenemos que tener una buena memoria. Esa memoria que a veces nos exige el presidente Medina, que dice, explíqueme qué es lo que están diciendo. Bueno, nosotros estamos diciendo que le queremos recordar al país, a la Cámara de Cuentas, a don Hugo Álvarez, hijo de Hugo Álvarez Valencia. Yo pienso que yo digo el nombre porque esas cosas a veces conmocionan, en el recuerdo honorable del doctor Álvarez Valencia, de don Hugo. Entonces, eso hace falta. Todos los países que han investigado han encontrado que era mucho más. Y aquí entonces, el señor magistrado, procurador fiscal, está contentísimo con un acuerdo que nos limitó saber la verdad. Sí, un acuerdo que favorece a los bandidos. Exacto. Y que los mantiene para poder trabajar en algunos países. O debería tener que hacer maravillas en pagar dinero y en pagar intereses y en tratar de decir que es muy pura y muy buena. Entonces, yo quería decir eso al comenzar el programa, porque eso no se puede olvidar. Y no se puede olvidar que sin ley de régimen electoral, el país se queda igualito. Igualito. Y que no basta que este señor Victoria Yek, senador por Nagua, repita que va a empujar la ley si no hay la decisión de este país de ser democrático. Y por último. No, espérese. Esa ley que usted está hablando y que todo el mundo sabe que es fundamental. La ciudadanía, usted que hablaba de ciudadanía ayer, se la tiene que arrancar a ese Congreso. Desde luego. Porque al gobierno ni al PLD le interesa. Bueno, no, yo quiero decir que lo que me interesa. Por eso. Y quizás por último, nosotros no nos hemos mandado un mensaje a la escritora Ángela Hernández, que fue amenazada por sus ideas democráticas. Una mujer Premio Nacional de Literatura, una intelectual respetada por el país. Y este programa, por los días en que hemos pasado,
no le hemos mandado un mensaje de solidaridad. Y mientras yo veía juramentarse ahorita a Nancy Pelosi, pensaba, caramba, aquí en el país se me olvidó, no hemos dicho que Ángela Hernández merece reconocimiento y merece además que le digamos el respeto primero, que la respetamos, sí, y que queremos que ella sepa que es un afecto, un aprecio real y democrático. Era lo que yo quería decir, así que me voy a estar calladita durante toda la noche. Es Julio. José, Pero aquí está bienvenido. con 9. Muy Como buenas cada jueves noches. Te tenemos pido a José disculpas, Rico. José, pero Por favor, me estaba Julio, un poco este medio... espacio es de ustedes. No, Uno no, aquí es un allegado, amigo. José, Eh. los temas que nosotros tratamos en el programa de anoche, de una forma u otra me recordaron tus intervenciones, Rafael No, te Espinal. mencionaba a cada rato. Sí, Sí. Rafael Espinal, Nuestro gran amigo, un abrazo y muchas coordinador, felicidades bueno, que este año. está en la televisión ahora, a las 8, coordinador del programa de economía de INTED. Y él fue De la director carrera. ejecutivo, coordinador ejecutivo en la segunda etapa del programa de modernización del Congreso. Del Congreso. Él estuvo en la oficina técnica Sí. de la reforma institucional del Congreso y la Cámara de Cuentas. Pues Tú ahí- básicamente él dice lo mismo que tú, en el sentido... Dijo una cosa ayer que yo quisiera decírsela a Rafael. José. A José. José, mira, hablábamos mucho de los montos de la seguridad social en manos de... Primero, no hay un gran trabajo para colocarlo porque el Banco Central y el gobierno están ansiosos de los fondos que provienen de la seguridad social. O sea que el esfuerzo por colocarlo no tiene méritos para pagar extra por ese servicio. Pero una cosa que nos dijo es que ese dinero ya no es igual cuando estaba el 36 que cuando está el 51 al 52. Que ese dinero es bueno que se sepa que una crecida del dólar lo puede transformar en nada. En nada, así es. Porque 400,000 pesos, 50,000 pesos al 40 es una cosa, o al 36. Y 500,000 pesos, 550,000 o 600,000 al 51 no es igual. Entonces, aquí aparecen situaciones que nos van disminuyendo un capital propio del pueblo dominicano por el endeudamiento, que eso no se había observado desde ese ángulo importante. Ayer en el programa de nosotros surgió como una premisa, una preocupación, porque si tú lo calculas al 36 y lo calculas al 51, se ha perdido. No, indudablemente que el valor real del dinero en términos de disminuye. Todo el que tiene dinero en el banco también le ha cambiado. Si el peso pierde valor, Sí. ¿no? Con el agravante Pero de que que el 76% de los recursos de las pensiones de los Sí. trabajadores está en manos del gobierno y el Banco Central. Exacto. Eso es lo que él, aunque Sí. no en términos de porcentaje, Pero él lo dijo claramente. Él lo dijo, Él sí. estableció. que eso Y era di- lo que había salvado. Y decía que no explicaba el por qué cobraban comisiones extra, porque era tan fácil colocarlo, que no había mérito para cobrar intereses por eso. No era que no tuvieran intereses, porque también nadie quiere cambiar el mundo de un día para otro, pero hay unas cosas que no se justifican. Si usted tiene ahí, ¿cómo lo va a colocar de una vez? Porque usted está cobrando como el manejo que hacen en Hacienda, el que cobra Sí, los el Instituto de Comercio de empleados Gasolina. por aplicar la ley, El GAL. calcular el precio de la gasolina. Gasto administrativo de ley. Bueno, ese puede ser ese es más trabajoso que la de las pensiones. ¿Verdad? Sí, no, Bueno. así es. Tema importante. No, y realmente uno tiene que obligar, porque esa es la palabra, obligar a los legisladores. Aquí voy a meterme en lo que usted hablaba de la ley orgánica electoral, porque sin esa ley orgánica no hay posibilidad de que se pueda llevar a cabo las alianzas, las coaliciones,
¿no? La normativa de la electoral publicidad, real, el proceso como tal, la equidad en el uso de los fondos. Es decir, que ese es un tema que no podemos dejarlo de lado. No quería dejarlo. Me acompañan ustedes en eso. No, gracias. Solidaridad. Ahora, este año uno comienza siempre deseándole a la gente, ¿verdad? Mucha felicidad, todos los éxitos. ¿no? Finalmente... Pero es el año de las decisiones. Yo creo que este es el año donde la población tiene que asumir su rol protagónico de organizarse, prepararse para que en el 2020 se le diga no a esta dictadura constitucional que tenemos en la República Dominicana. De no hacer un cambio institucional profundo, la crisis social que se aviene al país es muy grande, muy grande. Es decir, la contracción que va a venir después del 20, desde el 21, va a haber que hacer ajustes fiscales, ¿no? No decimos en el 20, porque el 20 será la transición, sí, ¿no? Y en la transición hay muy poco espacio para llegar y inmediatamente producir, aunque hay que hacer medidas draconianas. El mismo 16 de agosto tienen que haber una serie de decretos del 2020, ¿no? Y quizás para eficientizar de una vez y buscar economía, porque lo que se va a dejar es un gran desastre. Pero yo pienso que también se están produciendo ejemplos notorios y notables que debían también llamarnos la atención. Llamarnos la atención. No quiero hablar de eso ahora porque creo que es temporario. Sí. Pero realmente yo creo que hay que poner mucha atención a ver cómo va actuando López Obrador. Ayer le dio seguridad a la continuidad del aeropuerto, pero con su criterio. No sobre las aguas, porque México es una laguna. Guadalajara es un llano y México es una laguna. Entonces, él está haciendo que se construya en un sitio que realmente es un llano, donde hay una base militar, no se va a hundir, donde no hay hundimiento, y recalculando, van a hacer lo mismo con la lista, pero recalculando los precios. A mí me da la impresión de que el aeropuerto ese era el Punta Catalina de Nieto. Iban a salir todos multitrillonarios. Sí. Bueno, pero pero yo creo que tú estás viendo mal. Porque Punta Catalina es una cosa, es una consecuencia. Pero lo que hizo que el poder se materializara era la Odebrecht. Yo quiero decir en términos de corrupción y en términos de la página 14. Bueno, sí, pero exacto. Bueno. Tenemos que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Ya José sabe eso más que nosotros. Milagros desde la Z. ¿Cómo es? Bueno, ya estamos de regreso. Así es. Bueno. Vamos a ver la comparación en los números, José. Sí. No, y antes, yo quiero recomendarle a las personas que busquen en el internet, en la CEPAL, el informe preliminar de la economía del 2018, con un comparativo de Latinoamérica, de todos los países, para que vean la realidad comparada de República Dominicana y de lo que dice CEPAL y comparado con lo que dice el gobernador del Banco Central. ¿Qué dice CEPAL? Porque CEPAL plantea que República Dominicana va a crecer este año un 6.3%. Sí. ¿No? Sin embargo, el gobernador dijo que íbamos a terminar un 7.1%. Y yo no creo ni en el 6 ni en el 7. ¿No? Me hay datos interesantes. Por ejemplo, República Dominicana es el país que más crece su economía. Pero eso hace muchos años. ¿No? El que más crece. Somos 60 años creciendo. Sí. Pero yo digo, no bebemos agua de la llave. Sí. Cuando nosotros comparamos el porcentaje de los intereses con relación al PIB con algunos países, por ejemplo, Panamá crece un 4.2%, mucho menos que República Dominicana. Pero los intereses con relación a su Producto Interno Bruto apenas un 2%. ¿No? Y aquí es un 3.4%. Ahora, cuando uno lo compara
con Ecuador, por ejemplo, que crece el 1%. Ecuador crece el 1% en el 2018. Y los intereses que paga es el 2.5%. México, que crece el 2.2%, tiene una proporción de intereses sobre el PIB de 2.6%. Y Costa Rica, que es uno de los problemas más graves que tiene ahora mismo, de un crecimiento de 3%, tiene los intereses con el PIB de un 3.8%. Es el único que está por encima de República Dominicana. ¿Cuál, Costa Rica? Costa Rica. Pero la calidad de vida de los costarricenses es muy superior a lo de los dominicanos. Pero José, le pregunté a Rafael ayer, desde que yo tengo uso de razón, estoy oyendo, cuando don Amaury Justo Duarte era presidente de la refinería, aquí se gastaba, ¿no? Se consumía. Se consumía, Se consumía. 160,000 barriles de petróleo al día. Y esa es la cantidad, esa es la cifra que me están diciendo hoy en día. ¿Cuánto tiempo? 18 años después. Así es. Entonces, ¿de qué crecimiento me están hablando a mí? O sea, ¿cómo puede crecer una economía sin crecer el consumo de energético? energía eléctrica? Yo te quisimos explicar, darte un razonamiento, que han diversificado la matriz. Pero la matriz de No, energía no parece que no sí. renovable no es tan impactante. Él tiene razón, Julio, eso. Hay un problema de consumo del combustible, indudable, pero hay una realidad, el país crece. El país crece. La economía. No. Ahora, ese crecimiento genera No, desigualdad. Desigualdad. Porque no es un El crecimiento problema- inclusivo. Con Rafael. El problema No es un crecimiento que distribuye. Porque para que el crecimiento se distribuya, primero el Estado tiene que satisfacer las necesidades sociales que demanda la sociedad. Y no las satisface. Ni en hogar puede dar los números que da. Claro. Ahora, para dar un dato y después irnos a lo propio dominicano. Sí. República Dominicana, con un crecimiento de 6.3%, tiene un empleo informal de un 58%. 58%. De cada 100 empleos, 58 Son informales. son informales, de acuerdo a la CEPAL, que es la referente de todos los economistas de Latinoamérica. En cambio, un país que tiene un 3.9% de crecimiento del PIB, como Chile, tiene un 28% de empleo informal. Es ahí la diferencia. Porque el empleo informal es de bajo ingresos. Bajo ingresos, no seguridad social. No tiene seguridad social. ¿No? Sí. Y por eso es que lo que yo quiero hacerle significar aquí, que un país puede crecer menos, pero puede tener mayor calidad de vida. Que al fin de cuentas. Que es lo que debe servir el crecimiento. Hay que referirse mucho al plan, a la presentación de un esfuerzo que hizo el Banco Mundial sobre el crecimiento con desigualdad. Sí. ¿No? Y hubo un crecimiento, por ejemplo, de Ecuador del 1%, tiene un bajo, menor que el empleo informal que nosotros, de un 46%. Es decir, que el crecimiento no tiene que ver con El trabajo bueno. el desarrollo, Sí. si no hay una distribución de la riqueza. Y entonces y eso exige una buena salud y una educación de calidad. Claro. Ahora, para hacer eso, nosotros necesitamos tener transparencia en las informaciones. No nos pueden seguir engañando. Dímelo a mí. El gobierno nos engaña, nos dice mentira. El gobernador del Banco Central, nuestro buen amigo Valdés Albizu, dijo que en noviembre el crecimiento, el déficit fiscal era de 1.2% del PIB. Sin embargo, en los datos que publica el Ministerio de Hacienda, que es el que lleva, es el órgano rector de lo fiscal, Sí. de los ingresos, gastos y financiamiento. El que suma, resta y multiplica. Me dice que el déficit realmente está en
0.4% del PIB al 30 de noviembre. Yo digo, bueno, déjame buscar ¿Y eso. de dónde salen esas cantidades tan diferentes? Eso es lo que yo me pregunto. Porque son de países diferentes. No, es el engaño. El gobierno dice, yo voy a tener lo que se llama un gasto primario. El resultado primario es cuando usted a los ingresos le quitan los gastos sin incluir el pago de los intereses. Sí. Ahora, cuando usted le pone los intereses, ya ahí se produce el déficit porque hay mayor. Entonces, Ay. para mantener ese 2.4 a noviembre, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Esconder el déficit real. El déficit al 30 de noviembre, de acuerdo a Hacienda, era de unos 16.458 millones de pesos. Al 30 de noviembre. Al 30 de noviembre. Ahora, dice el gobernador del Banco Central que al 30 de noviembre era 1.4 del PIB. Eso no se acerca a 16.000. son más de 50.000 millones de pesos. O sea, es una diferencia grande. Una diferencia significativa. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije, ¿qué pasó el año pasado? Entonces yo busqué en el 2017, en noviembre, cuál era el déficit. El déficit en noviembre era de 20.280 millones de pesos. En noviembre, 20.280. Sí. ¿Y cuánto acabamos? Y terminó en 85.000 millones de pesos. Es decir, que en el mes de diciembre, No. en el mes de diciembre incorporaron 65.000 millones de pesos de gastos que no lo estaban registrando. Oye, Eso es la maquillaje. máquina, se le dañó la máquina de sumar y la repararon No, en los últimos días. No, No, pero invéntate, porque Pero- Pavel Isa Contreras dice que aquí la economía crece con esteroides. Sí. Y Pero él- José, por cosas como esa no fue que perdió el poder. Dilma, Rousseff. pero allá hay más pero institucionalidad. allá hay institucionalidad. ¿No? De hecho, fíjate toda la gente que ha caído presa. Pero es Y que aquí, con el caso de Odebrecht. maquillar las cifras públicas. Yo no sé lo que dice la ley. Pero eso es lo que dice Pero debe ser un eso es lo crimen. que dice el Foro Económico Mundial. Cuando dice que el país es el que más desvía los fondos públicos Claro. de un programa a otro, Claro. en el que hay más privilegio entre los funcionarios. O sea, todas esas cosas que están dichas en un lenguaje diplomático, pero un lenguaje real, son esas cosas. Porque ellos óyeme, yo escribí un artículo a razón de un asunto ahí de la justicia. Yo escribí un asunto sobre la matemática, que de verdad el gobierno está convencido De que no sabemos sumar. que nosotros no sabemos sumar, no entendemos nada y nos pueden hacer cualquier número. Sí, pero... Son los primeros que lo saben. Y realmente uno dice, pero, óyeme, es que la gente del gobierno cree que todos somos... Eso pasó. ¿Y cuánto irá a pasar ahora? Ay, José, ¿cuánto irá a pasar ahora? Ahora a lo mejor la maquinita suma, ¿le ve? No. La realidad es, de acuerdo a nuestro cálculo, el déficit andará este año por los 124.000 millones a de los pesos. O sea, 80. todavía hasta el Banco Central se queda corto. Pero claro, porque es que... Pero eso no puede ser. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno me dice a mí, el déficit que yo tengo en este año es menor, ¿no? Porque yo trasladé, lo he dicho aquí muchas veces, Sí. gastos que se ejecutaron este año, que yo no lo cubrí, y el año que viene no lo pongo como gasto, sino lo pongo Como deuda pública. como deuda para pagarlo por debajo de la línea. Lo cual es otra violación. Total, flagrante. Es una ilegalidad, ¿no? Y no hay un Congreso No hay nada. que diga eso. es Milagros ilegal. hablaba ahorita de la Cámara de Cuentas, pero ¿de qué Cámara de Cuentas podemos hablar?
si no evalúa. Yo hablo de la que tú ayudaste a formular en la modernización, que vinieron los técnicos de América que más sabían de cámara de cuenta. Así es, don Mario Andrade. A Mario Andrade, estuvo aquí meses y meses trabajando para cambiar para entregarle al Congreso una cámara de cuentas capaz de hacer que el legislador cumpla su papel de supervisar las cuentas públicas, la que el mismo legislador autoriza. Claro, porque eso es lo que llamamos la lógica democrática del presupuesto. Sí. El Ejecutivo lo elabora, lo formula, el Congreso debe de evaluarlo, discutirlo, modificarlo, ¿no? Adecuarlo a las necesidades de sus comunidades, para que el Ejecutivo después lo ejecute conforme a la ley aprobada. Y eso tiene que entonces volver a rendir cuenta al Congreso de cómo ejecutó lo que se le aprobó. Yo me gustaría ver el 27 de febrero, a ver si la rendición de cuentas, si me dice qué fue lo que pasó en el mes de diciembre para que el déficit se dispare de tal manera, ¿no? Que uno dice, pero ¿y cómo es que se evalúa el mes por mes? ¿No será pero es que regalía? ¿Qué regalía? No, son 19 mil millones. Está No, calculado. por Dios. Y ya eso está En el presupuesto. incluido. Ese gasto no es tan extraordinario. Es un maquillaje. No. No, pero Es que estamos hablando que en el 2017. No se ilusionen. Es que estamos No, hablando el que. presidente no va a hablar de eso. No va a hablar de su grande. Es que estamos hablando que en el Él no va a 2017. contar otra vez la visita En sorpresa. noviembre habían escondido 65 mil millones de pesos de déficit. Lo habían escondido. Entonces, ¿cómo pretenden que una persona que oye a José Rijo crea que hay un crecimiento de un 7%? No, pero hay crecimiento. Doña, yo no estoy diciendo que Yo no lo que hay quiero crecimiento, decir, pero no hay él- crecimiento del 7%. Pero fíjate que Ahora, los ingresos. más del 7% ¿Tú crees? sí está la fortuna de los funcionarios. Ahí sí hay más del 7%. Pero cuando tú analizas los ingresos del Estado, hay un crecimiento de los ingresos. sí. Oh, sí, señor. Y Alcanzó las metas, tanto aduana como la DGI. Ya, Y sí, dice los números. No, el DGI ha hecho un esfuerzo sí. que nosotros felicitamos. Es que A Magín, el Magín endeudamiento Magín es un Díaz. crecimiento. El hijo de don Hipólito. Bueno, caramba. el endeudamiento contribuye al crecimiento. Porque tú es un dinero que Que entra, entra. que consume. El problema es que ese crecimiento, ese Tiene dinero que que entra, convertirse. Si no es bien invertido, no está siendo invertido para retorno. ese es el problema. Ustedes quieren que comenzamos a la gente de lo que estamos diciendo aquí. Toda persona recibe de vez en cuando una notificación de su banco o de su cuenta de lo que tiene él en la seguridad social, en su cuenta de ahorro, que llamaba el señor Piñeira, hermano de Piñeira, el que estaba presidente, que fue el que creó la libreta única. Y entonces toda persona que recibe esa cuenta debe coger ese número y dividirlo primero entre un 36% y después entre un 51%. Entonces ese número es una prueba de lo que tenía y ya no tiene, por culpa de la política de endeudamiento, por culpa de la política que hace crecer el pago de los intereses, del reenganche, porque ya no son préstamos, son reenganches. Así. Si todos los dominicanos que están inscritos en la sociedad, en el sistema de la seguridad social, que reciben la información de cuánto es su cuenta, aunque no la puede tocar, sino con ciertas condiciones, y después de ciertas condiciones, lo divide primero entre 36 y después entre 51. Él sabrá cómo ha perdido dinero sin hacer nada, por culpa de un modelo de gobierno, que es lo que aquí queremos explicarle a la gente, para que aprenda como ciudadano a juzgar. Si perdió una cantidad de dinero que se justifica porque por otra parte le entró un bienestar increíble, bueno, que No perdió dinero. No perdió dinero. No perdió. Pero si no recibió, si sigue con problemas del agua, si tiene problemas de la luz, si tiene problemas de un tráfico acumulado, si tiene problemas de todos los tipos de la falta de medicina, que la tiene que pagar con su bolsillo, usted no está mejor. Usted tiene un trabajo,
Usted es el 42% que tiene trabajo, porque hay un 58% que no lo tienen ni tienen esas cuentas. Así es. Porque esa es la diferencia entre los dominicanos, los que tenemos cuenta y los que no tenemos cuenta. Entonces, hagan ese calculito, por favor. Ojalá que alguno me dijera, ya lo hice, Milagro, y tenía tanto y tengo tanto ahora. Hacemos una pausa, Julio. Una pausa, sí. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. José, ya están publicados. ¿Teníamos un tema en el tapete o no? No, José está haciendo un buen trabajo. Estamos comparando, que nosotros nos emocionamos, cosa propia de los dominicanos, y entonces no dejamos que José cumpla con su papel informativo. Pero yo quiero agradecer a la buena amiga Yulis, que en Twitter nos hace una mención. Si hay un día que trato de no perderme milagros en la Z, son los jueves. Ay, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Yulis. Mira, estamos comparando, ¿no? Porque, bueno, por otro lado, el gobernador me dijo que hay un aumento del consumo de un 24%. Si los salarios no crecen, que es una de las cosas que nos decía el buen amigo Eddie Álvarez de Santiago, al cual le mandamos un abrazo. Si el salario no ha crecido, ¿dónde se fue ese consumo? ¿Quién fue que lo consumió? Deuda, tarjetazo, igualito que el gobierno. La gente está haciendo lo mismo, tarjetazo. Es decir, que estamos ante realmente. Por otro lado, el gobernador también nos dijo que había el crecimiento de los los ingresos habían crecido, y lo estoy buscando en el portal. Sí, porque no queremos dar un dato que después nos digan, eso no lo dijo. En materia fiscal. Él sostiene que los ingresos aumentaron un 13.2% de noviembre a noviembre. Sí. Y los gastos del gobierno solamente se expandieron un 8%. Bueno, pues yo quise ir al gobierno. Si es así, es positivo. No, yo quise ir al gobierno, ¿no? Los ingresos de noviembre a noviembre, ¿cuánto se incrementaron? Un 12%. Casi pegó. No un 13, un 12. Pero está bien. Sí, pero un 1% son muchísimos miles de millones. 48 mil millones. Señores, pero yo sé la bomba que viene a entrar. Vamos a llevar 4 mil, ¿no? Y los gastos crecieron un 11%, no un 8%. Ahora, ¿qué es lo que más creció? El gasto corriente, que creció un 15.4%. En cambio... Eso es pago nómina. Sí. ¿Y el gasto corriente? No. ¿Nómina? Y el pago de los intereses. Porque el pago de los intereses es un gasto corriente. Sí. Y se incrementaron... Que da corriente, además. Óyeme, de noviembre a noviembre, del 2017 al 2018, el pago de los intereses se incrementó en un 38%. En un 38%. Eso impacta en el gasto corriente de un incremento, ¿no? De un 11%, de un 15%. José, perdóname. Ahora, y el gasto de capital, en cambio, disminuyó un 14%. O sea, la inversión para crear riqueza. Es decir, que la inversión de capital tiene que disminuirse porque los gastos de intereses se lleva el dinero. Ojo. En el 2017, a noviembre del 2017, la proporción entre gasto corriente y gasto de capital era 85-15. 85% en gasto corriente, 15% en gasto de capital. Este año, en el año 2018, porque ya estamos en el 19, en el 2018 la proporción es 88% gasto corriente, 12% gasto de capital. No hay manera de producir riqueza real en calidad de vida de la población con esa proporción de gasto. No hay forma.
más cuando el mayor componente del gasto de capital son los más de 20,000 millones de pesos que se transfirieron a Punta Catalina durante el año 2018. Y una cosa muy significativa es que el pago de los intereses internos creció un 72%. Y eso es por el impacto que tienen todos los bonos de Hacienda. Por eso es que se dice que hay mucha facilidad Y de claro, colocar lo que crece de la seguridad, el capital de la AFP, el de las pensiones, y es tan fácil colocarlo. no, y que, Están y bueno, ávidos, están esperándolo. y que la gente entienda por qué razón no se terminan los hospitales. Por eso. El gasto en hospital, en la construcción y reparación de los centros de salud, es un gasto de capital. Sí. Eso es construcción en proceso. Y esas construcciones en proceso son un 20% menos en el 2018 que en el 2017. Sí. Entonces, estamos penalizando el gasto importante, que es la inversión real directa, ¿no? Y favoreciendo el gasto corriente, que es el que uno se come, ¿no? Si usted se come su salario completo, si usted se lo come y se lo bebe, usted no tiene para salud, no tiene para transporte, no tiene para agua, no tiene para nada, ¿no? Entonces, es bueno que la gente entienda que eso solamente es posible cuando tenemos una estructura institucional de poder donde un solo grupo político lo controla todo. Porque no hay contrapeso. No hay quien le llame la atención Lo que se llama, y le diga al presidente y a sus funcionarios: señores, ustedes tienen que volver a la legalidad. Aquella expresión de Juan Bosch, ¿no? Llevar al gobierno a su propia legalidad. Porque todo esto se da por violaciones a la ley. ¿No? De leyes que se concibieron, algunas y muchas de ellas concebidas e impulsadas por iniciativas del PLD, no porque la mayoría, sino desde la presidencia. Así es. No, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú hiciste el ejercicio de cuánto estaba presupuestado en el 2018 y cuánto se ejecutó el pago de intereses y capital? Sí. ¿Cómo quedó? Es para saber en el 19. En el pago de intereses, te digo, nosotros a noviembre habíamos pagado 110,000 millones de pesos. En noviembre del 2017 se habían pagado 79,500 millones de pesos. Subieron los intereses. Es decir, estamos hablando de más de 30,000 millones de pesos de aumento de los intereses. Que ha crecido 3,000 millones de dólares la deuda en creo que 2 meses. Y el pago de capital, nosotros a noviembre del 2017 se habían pagado 72,000 millones de pesos. A noviembre del 2018, 99,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de un 37%. Esa es la misma cuenta que tú tienes que hacer con los bienes que tu tarjeta de seguro social. Esa es la misma diferencia. Esa es decir, tú tienes un incremento del pago de intereses de un 38% y un pago de capital de un 37% de incremento. Eso no hay manera de sostenerse, no hay manera. Y para ello hay que hacer la profunda reforma fiscal que amerita la República Dominicana. Hay personas, inclusive gente intelectual, que analizan la economía desde el punto de vista del crecimiento, que crecieron, pero que no se adentran a analizar los aspectos de estos detalles. ¿Cuántos fueron los intereses el año pasado? ¿Cuántos van a ser ahora? ¿Cuántos fueron el capital? ¿Cuánto va a ser ahora? La diferencia entre gasto corriente y gasto de capital. Entonces te dicen, estamos creciendo como nunca. Bueno, pero ese Santo Domingo en la República Dominicana, eso no es raro. Este país creció siempre. Este país, yo he hecho en una charla en los Estados Unidos, tuve que explicar la cantidad de veces que este país ha crecido. Mira, vamos a comenzar desde
la democracia. Tan pronto llegó Balaguer al poder, primero, con Juan Bosch el gobierno creció. Aunque fuera 7 meses. Pero creció. Pero creció. Se hundió. Llegó Balaguer y crece. Llegó, vino, ese crecimiento más o menos se mantuvo. Llega, pero lo de Trujillo, lo que lo paraliza es la Feria de la Paz. Y siguió creciendo después. Eso fue así. Y Balaguer intentó parar la medida que hizo Jorge Blanco de ajuste. Y vino la gran carecía del 90. Sí, claro. Y Balaguer inteligente se dio. Y seguimos creciendo. Y hizo la gran reforma tributaria del 92. Y de ahí para allá, el país puede que baje, pero sigue creciendo. Lo de Hipólito en el 2003, si no toma la medida que toma, no hubiera habido sistema bancario. Y a partir de ahí, siguió creciendo. Claro. Este es un país que crece con una potencialidad para adelantar su paso increíble. Pero hay que ver no la economía por el crecimiento, hay que verla como el Banco Mundial lo escribió, lo dice José, lo dice Pinal, lo dice Pabeliza, lo dicen todos los economistas, que el crecimiento se justifica si hay equidad, si hay distribución, si hay bienestar. Y si hay porque si no, se queda en alguna parte. Y si hay incremento salarial. Se queda en alguna parte. Sobre todo eso. Sí. Hay que hacer una pausa para eso. Bueno. Tú dijiste la palabra mágica, incremento salarial, para mí. Milagros desde la Z. Bueno, ya de vuelta con ustedes, con José Rijo, con doña Milagro y conmigo. Bueno. Y con unos amigos que nos están oyendo de Barcelona, un abrazo y un saludo para ellos. Ah, sí. De Barcelona, doña. No, y un en gran Estados chef. Unidos siempre nos reportan. No, hombre. La Florida. Un programa y una emisora muy escuchada. Claro. Sí. Y una tecnología apropiada, porque sin tecnología no es posible. No, no es posible. Lo está viendo desde un celular. Bueno. Desde un celular. José, no, ¿cuándo se supone, que la fecha que dice la ley que el gobierno debe cerrar el 2018? ¿O no hay una fecha? No. O el día 31 el 31 de diciembre. No, o sea, ya tú puedes saber qué pasó en el 2018. Hay todavía remanente de ingresos que no se han, y no hay una que fecha. Corresponden. El 27 debe el presidente. La ley de presupuesto es una ley de un año. Sí. Y el periodo, el ciclo presupuestario comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, ya está corriendo el presupuesto del año 2019. Ahora, hay registros, ¿no?, que en el sistema se tardan y tú no puedes cerrar al 31. Ahora, ¿cuándo tiene que cerrar el año el gobierno? Antes del 1 de marzo, el ministro de Hacienda tiene que remitirle a la Cámara de Cuentas lo que se conoce como el estado de recaudación e inversión de las rentas, que eso es el cierre contable del año 2018, antes del 1 de marzo. Para que la Cámara de Cuentas entonces haga una auditoría, que nunca la ha hecho, al presupuesto general del Estado del año anterior, sí, y entregar su informe, un informe de auditoría, no un informe de gestión de CIGEF, del Sistema Integral de Gestión Financiera, sino una auditoría real al presupuesto y entregarlo antes de que finalice abril al Congreso. Antes del 30 de abril tiene que depositarlo al Congreso. Para que el Congreso y el presidente de la República, que nunca lo ha hecho, antes de que finalice la primera legislatura ordinaria, que se inicia el 27 de febrero y termina el 26 de julio, más o menos son 190 días corridos, debe de enviar ese estado de recaudación e inversión de la renta al Congreso. Y él dice, como yo voy y hago, dicen los funcionarios del presidente, como yo voy y hago mi exposición el 27 de febrero y llevo las memorias de los ministerios, de las instituciones, ya yo con eso cumplo. No,
porque las memorias es una cosa y el estado de recaudación e inversión de la renta José, te es un propongo. instrumento técnico contable Te propongo. de alto valor. Te propongo, yo le busco el financiamiento, que hagamos un folleto que se llama el trámite del presupuesto, todo el proceso del presupuesto, fechas, horas, exacto, para divulgarlo Sí. como un obsequio de Milagro de la Zeta a todo el que quiera aprender a darle seguimiento a esa etapa. Sí, Vamos a hacer no, un real no, trabajo son los impuestos de nosotros. de educación ciudadana. Eso Vamos a no poner a la cuesta gente nada, a- eso nada hay más que hacerlo. luego publicarlo. Yo de eso me encargo yo. Pero, De eso me encargo yo. Eso no, eso, De eso me lo encargo yo. tenemos casi todas las fechas. Eso es interesante. Y los llevarlo diagramas. a los términos de bachillerato, Sí. a la escuela de Que la economía, ciudadanía tenga en su aprenda mano a quitarle el miedo. a quitarle el manejo presupuestario. Exacto. No, y no Vamos a hacer solamente un trabajo de y a- divulgación. y a integrarse, porque en la formulación debe comenzar en marzo, la formulación del próximo Para año. que participe la gente. Marzo, abril, mayo, porque hasta el 30 de junio tiene el ministro de Hacienda y el ministro de Economía que presentarlo al Consejo al gabinete. de Ministros. El Consejo de Ministros, para que en la primera Pero semana que de este año julio... lo hicieron a tiempo. Este año lo hicieron a tiempo No, ellos. ellos sí, ellos cumplieron. El presidente no cumplió. No convocó Porque nunca. tenía que convocar al Consejo de Ministros en la primera semana de julio y no lo ha hecho Y nunca. no lo he hecho. Porque es el momento de que los ministros ejerzan su función. Y digan, mira, No, no es que yo- Hacienda le diga, mire, José. esto lo que... Porque tú sabes cómo que se hace el presupuesto. pero aquí, José, mira. déjame contarte. Yo participé en la elaboración, yo y un equipo. Estuvimos presentes, sentados para verlo, cómo acababa la Moncloa en España, con Hernando Felipe González, el presupuesto. Y un ministro decía, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y el presidente preguntaba, eso no lleva agua, no lleva otro componente de electricidad. ¿Cómo hacemos para articularlo? Bueno, y entonces ese programa una verdadera articulación. Claro. Ministerial, un asunto de discusión. A eso lo mandó Peña Gómez a un equipo que yo era la coordinadora. Y tuvimos el honor de sentarnos en el gabinete de Felipe González a ver ese funcionamiento, que además enriquece, evita gastos dobles, Claro. porque a veces un ministerio tiene un cargo que ya está dentro de otro plan, Claro. que simplemente, o que complementa, a decir, en el presupuesto mío estoy presentando una carga, vamos a coordinarlo, y ahí aparece todo como una acción. ¿Puede contar algo, doña? ¿Qué? En el periodo de transición Sí. del 2000-2004, yo recuerdo una reunión que a mí me impresionó en uno de los salones del PNUD con todos los organismos internacionales que colaboraban Con educación. con educación, que eran como 15. 15. Y descubrimos, y esa fue la idea de doña Milagro, descubrimos que habían instituciones que estaban haciendo... Pero eso era del 2000 o 2001. Fue entonces cuando creamos Sí, pero yo estoy hablando del periodo de transición. Todavía Sí, sí. usted no era secretaria. Pero ahí descubrimos Y la ahí cantidad descubrimos de la cosas. duplicidad de de funciones. planes. Y le dimos, De- a los alemanes se le entregó todo lo que fue tecnología, al Banco Mundial todo lo que era educación inicial, los programas con Japón se establecieron, se hicieron todos esos proyectos, Coordinado, uno solo, bajo una coordinación, Bajo una con- coordinación. con la claro, KFW claro. que dirigía Marión, Marión Landés. también todo eso se metió, y había construcciones que íbamos a hacer nosotros. La que estaban GTZ tuvo también. La GTZ, GTZ, sí. la GTZ con la KF, ellas funcionaban juntos. Entonces, todo eso nosotros nos dimos cuenta ahí. Y no teníamos experiencia, yo nunca había estado en un gabinete. Sí, pero usted tenía esa experiencia. Me acordé por eso. Ah, que usted pero acaba de es decir. Gracias, Peña Gómez. Pero es la Gracias, importancia de la participación que se le dé al ministerial. Pero antes de llegar a los ministros, la población tiene que entender es su que derecho. en su localidad la ley 49806 de planificación e inversión pública crea lo que se llama Toca. crea lo que se llama los consejos de desarrollo municipal.
Exacto. El Consejo de Desarrollo Municipal, integrado por el alcalde, el gobernador, los regidores, el senador, los regidores de las iglesias, los diputados, regidores de esa localidad, de ese municipio, sí. ¿no? y gente, gremios profesionales, alcalde, academias, si hay alguna universidad, las academias. Varios municipios, porque hay sitios que tienen varios Porque municipios. ese municipio tiene que elaborar su plan estratégico. Es decir, para ser incorporado en el plan de inversión del año siguiente, entre marzo y mayo, ese Consejo de Desarrollo tiene que determinar dónde va a ser una escuela, dónde se necesitan los centros de atención primaria en salud, dónde son los caminos vecinales de mayor productividad para el municipio que deben construirse o repararse. Es decir, un plan real a partir de las necesidades de lo local. No que de aquí se inventen, vamos a hacer una escuela y la determinan que va a ser en un lugar que es un lago, una ciénega, ya, pero no se puede hacer ahí, porque no se hizo el estudio previo ante la El personaje principal, que es el ciudadano, claro, no es el eje central del trabajo. No. Pero las leyes que se hicieron en la Constitución del 2010, ya tiene 7 años, que daban, que hacían que nos hacían un Estado social, democrático y de derecho. Exacto. No se han elaborado. La ley de participación social no se ha elaborado. La ley de referéndum no se ha hecho. No. La ley de consulta no se ha hecho. Todos esos elementos son publicidad y no delegación de poder. No, y precisamente lo que nosotros hemos tratado de decir hoy, cuando comenzábamos a hacer los análisis de lo comparativo, de presentar un déficit al final, poner el real a final de año, ¿no? Es toda la manipulación mediática que hay en el país. Porque así como se maquillan las cifras, se maquilla la realidad social del dominicano. Poniéndome hospitales que son una maravilla, la gente muy contenta, feliz, ¿no? Los productores agrícolas. Haciendo infuncionable, inaplicable la ley de seguridad social. Porque todo el mundo quiere ir al monstruo que están construyendo, que se ve gigante, moderno, lo deterioran rápidamente. Por eso han tenido que reconstruir, además de los haitianos, han tenido que reconstruir 50 veces el Cabral Ibáez. No, el exceso de uso, porque no se organiza el nivel primario, que es la prevención. Porque este Estado está trabajando para curar enfermos y no para evitar que la gente se enferme. Porque tiene una visión inmediatista. Es decir, este gobierno, su preocupación es su imagen. La preocupación es la percepción, es la creación. Me has dado una idea. Es la creación en el imaginario social, en el subconsciente de la gente, de que esto es un paraíso. Y ahí juegan un papel los mercadólogos, no los sociólogos, que los respeto. Esa gente que dice, hay que decir tal cosa porque la gente quiere lo que la gente quiere. Y pasa lo de Macri, que subió al poder y al poco tiempo había caído porque no podía cumplir lo que el mercado le pedía. Los mercadólogos por encima de la ideología. El mercado, son valiosísimos, pero son valiosísimos para un tipo de equipo preparado, capaz de darle la evaluación necesaria, el uso necesario y la aplicación del futuro. Futuro. No hay futuro. No hay futuro. Si no hay un cambio. No, si no hay cambio. Estamos con el cambio. Estamos claros ahí. Clarísimo. Clarísimo. Sí. Pero lo que me dijo José, que era la creación de imagen, nosotros deberíamos mandarle de regalo a los amigos del gobierno espejitos para que vean su imagen estatal. Bueno, que gracias. No es como yo me veo en el espejo, es como me ve la gente. Exacto. Como me ve la gente. Bueno, José, tú tienes mucho trabajo. Un placer. A principio de Mira, año. José, sí. Lo que te pedí, no, puedes contar con eso. No. Lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacerlo. Una metodología. Claro. Para darle seguimiento a la ejecución. Todo el procedimiento. Aprenda a darle seguimiento a su ejecución presupuestaria. ¿Cómo no?
así lo haremos. Señores, buenas noches. Sigan Buenas con noches. Deportes en la Z, que el país está en pelota. En pelota, sí. No, pero no es que está diciendo. No, en béisbol. No, hay que... Milagros desde la Z.